Reciban todas un respetuoso saludo. Me llamo Alexandra Molino y a continuación leeré una ponencia titulada Investigar para la transformación educativa, retos y desafíos, caso Venezuela. Ahora bien, por razones de tiempo, no leeré la ponencia toda, porque es bastante larga, pero prometo colgarla, adjuntarla en PDF, a fin de promover con mucha modestia de mi parte el debate. Por lo tanto, simplemente en primera instancia describiré los puntos que la estructuran. A posteriori pasaré, digamos, de alguna manera a relatarles, no, pero sí entre relatar y leer lo que es la introducción y el punto 5 y sus dos subpuntos, porque este último punto 5, como les dije, de alguna manera recoge lo medular de la exposición per se. Entonces, con el permiso de todas y todas, procedo. Investigar para la transformación educativa, retos y desafíos, caso Venezuela, lo integran los siguientes puntos y puntos. 1. La introducción. 2. La epistemología empirista y la teoría estructural funcionalista. 3. La epistemología empirista y la teoría de los sistemas sin sujetos, soportes de la cultura de las corporaciones financieras estadounidenses. 3.1. La transnacionalización global del capital. 4. Mercado, competencia e individuo en el proceso de institucionalización de la educación. 5. Hacia una revolución teórico-epistemológica y político-ideológica. 5.1. Hacia una educación popular y militante. 5.2. Hacia una revolución político-institucional. Entonces, bien, procedo a leer, comentar la introducción. Investigar para la transformación social implica, en primer término, conocer las concepciones epistemológicas y los enfoques teóricos que han legitimado los temas y problemas socioculturales, educativos, políticos y económicos difundidos por los centros de investigaciones metropolitanos. Por consiguiente, a objeto de lograr el desarrollo de las ciencias sociales, humanas y naturales, con fines ético-políticos y culturales que redunden en beneficio de la liberación nacional, continental y mundial, es de sumo indispensable descubrir los dispositivos epistemoteóricos que impiden el paso de la conciencia en sí en conciencia para sí liberadora. En el campo de la educación, las matrices epistemológicas, las teorías y los enfoques ideológicos dominantes han ofuscado la mirada política de los docentes al minimizar sus potencialidades como intelectuales orgánicos, capaces de transformar cualitativamente su entorno. El empirismo ingenuo, el empirismo basado en un verificacionismo burdo y el idealismo han sustentado las teorías funcionalistas, estructural funcionalistas y sistémicas sin sujetos en el marco de las reflexiones pedagógicas. Así que la revolución pedagógica educativa es ante todo de fundamentación, es decir, la descolonización del pensamiento pasa primero necesariamente por la comprensión ontológica,
y por lo tanto epistemológica en términos de ruptura con el status quo. Aquí quiero detenerme simplemente un momento. Estoy altamente preocupado porque muchos colegas con prácticas revolucionarias, transformadoras, importantísimas, han develado con mucha inteligencia la dimensión ontológica del status quo propiamente de, digamos, las condiciones político-ideológicas y sociales materializadas en prácticas por la racionalidad dominante, hegemónica, capitalista, desde posguerra, desde la era de posguerra, fortaylorista, hasta la actualidad, donde domina una racionalidad toyotista, flexible y financiera, sin rostro humano. Ahora bien, pero no explosionan y menos implosionan la dimensión epistemológica. Siguen hablando de epistemología, pero haciendo énfasis en el nivel ideológico político, pero no demuestran y no muestran, no develan, no desvelan, no descubren la racionalidad epistémica que sigue siendo hegemónica, dominante, capitalista, que lo sostienen. No hablan del empirismo y menos aún hablan del empirismo ingenuo que nos arropa a casi todos. Al embestir a la ciencia, sin desmontar el empirismo, y menos aún el empirismo ingenuo, seguimos reproduciendo normas y valores dominantes. Y otra cosa aún más grave, están confundiendo empirismo, lo que se denomina en epistemología continuismo materialismo, con el discontinuismo materialista, es decir, con el marxismo. Entonces atacan sin misericordia, sin piedad alguna, el marxismo, de la postura ideológica, tal como nos los vendió la CIA, tal como nos los vendió el bloque de la OTAN y sus instituciones ideológicas, es decir, que son académicas, pero sin diferenciar la epistemología empirista, continuista materialista, de la discontinuista materialista. Ese debate hay que darlo, porque si se quiere deslastrar, si se quieren deslastrar del marxismo, digo yo en términos críticos, vamos a suponer que ese es el objetivo, porque no atacan su fundamentación epistemológica, ni siquiera atacan la filosófica, es decir, denominado materialismo dialéctico. Pero obviemos lo filosófico, vámonos simplemente a lo epistemológico. No hacen una lección al respecto. Entonces yo estoy muy preocupada porque se le está haciendo el juego a las corporaciones financieras, a la ultraderecha internacional, interesada en relativizarlo todo. Hasta el Estado Nacional pretenden relativizarlo. Entonces me gustaría si se pudiese emprender el debate al respecto para no seguir, digamos, alargándome en esto. Paso al punto 5 en vista de que por razones técnicas es preferible que cierre esta ponencia. Prometo adjuntarla si alguien tiene a bien perder un poco el tiempo al leerla, y lo digo con modestia, con sincera humildad, sin falsas posturas. 5. Hacia una revolución teórico-epistemológica y político-ideológica. 5.1. Hacia una educación popular y militante. Aquí estoy fundamentándome en las reflexiones de Luis Antonio Vigoto. 1. El maestro, el pedagogo,
debe considerar el marco internacional en el cual se desarrollan las concepciones sobre la educación. 2. Debe estudiar las características espaciotemporales de América Latina y el Caribe en el momento desde que surgen y se desarrollan estas teorías y metódicas explicativas de lo educacional. A su vez, debe reflexionar la historia intelectual, es decir, tiene que hacer un esfuerzo de carácter teórico, epistemológico y luego ideológico, luego a posteriori. No podemos hacer una reflexión, un estudio del ontológico desvinculado de lo epistemológico. Y a su vez, como decía el doctor, el profesor, nuestro querido maestro Bigot, promover una educación cultural es muy importante. Es muy importante el diálogo de saberes, pero para emprender el diálogo de saberes hay que conocer bien a fondo el saber de la ciencia, bien sea el continuista materialista o el excontinuista materialista. No trata de torpedear de los saberes, desde las racionalidades que están fuera de la ciencia, pero que son válidas, atacar a estas, es decir, a la propia mente científica, sin conocer la propia mente científica, valga la redundancia, y lo digo, y lo hice profeso. Y en suma, con la finalidad última de transformar la conciencia del educador, tal como lo decía el maestro, neocolonizado, en un educador emancipado para la liberación nacional, continental, latinoamericana y mundial. 5.2. Hace una revolución político-institucional. En relación con lo arriba expuesto, es necesario llevar adelante una revolución teórico-epistemológica y político-institucional en consecuencia, que considere los siguientes aspectos para el debate. 1. Embestir la epistemología empirista, ya que legitime el individualismo y las relaciones instrumentales entre los actores sociales. De igual manera, el relativismo, porque promueve las relaciones sociales subjetivas sin sustento histórico y menos aún de clases. 2. Superar teorías educativas sistémicas clásicas, el estructural funcionalismo y actuales, los sistemas sin sujetos que todavía sostienen con hilos invisibles los programas educativos venezolanos desde los años 60 del siglo XX hasta hoy. 3. Refutar el currículum por competencias o racionalidades semejantes, porque promueven tanto el individualismo como el empirismo ingenuo en su vertiente posmoderna, subjetiva y ahistórica. Por último, institucionalizar las concepciones pedagógicas de aquellos educadores venezolanos cuyos aportes han puesto al descubierto las relaciones de poder instaurados por la burguesía criolla y transnacional. En la misma ponencia hablo de la cultura transnacional o transnacionales estadounidenses y europeos occidentales, y a su vez hablo de la cultura impuesta por las corporaciones financieras. Por ende, consideramos que los aportes para replantearnos el estado docente de, repito, Luis Antonio Bigot, María Gilda Castellano, Belén San Juan, Mario Molins, Ramón Tobar, Omar Hurtado Rayuxen, Miguel Acosta Saine, Luis Bermúdez Romero, Domingo Felipe Mazazabala, Rodolfo Quintero, Salvador de la Plaza y otros maestros y maestras en pro de la descolonización del educador venezolano. Sé que he mencionado a algunos economistas y antropólogos, como en el caso de Rodolfo Quintero, que no lo mencioné, está Rodolfo Quintero, Miguel Acosta Saine. No necesariamente tienen que ser educadores profesionales.
ellos también en su propuesta teórico-epistemológica intentan replantear una pedagogía, una nueva pedagogía, especialmente en la obra, se vislumbra en la obra de Miguel Acosta Sáenz. Igualmente la de Mazzabala. El maestro siempre estuvo preocupado por su quehacer pedagógico en las universidades nuestras venezolanas, pero también cuando escribía intentaba que su crítica teórica, epistémica, impactara otras dimensiones de lo real concreto que es histórico y teórico, entre ellos la pedagogía y la educación como institución. Pues bien, muchísimas gracias por la gentil atención de todas y todos. Muchas gracias. Con permiso.